Bueno, vamos a seguir en un ratito con otra masterclass del doctor Guillermo Amezcua, del Bascom Palmer, y él nos va a hablar de queratitis por hongo. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Saludos a todo el equipo y organizadores de Oftalmo Córdoba, muy agradecidos por la invitación, en especial a Noé y Tiziano, que fueron tan amables de considerarme para este tan excelente congreso. Pido una disculpa por no estar de forma presencial en vivo, pero aquí estamos con una charla pregrabada. Tuve un cambio de planes con un evento familiar este sábado y no quería quedar mal. Voy a hacer todo lo posible por conectarme para contestar preguntas, pero si no lo hago es porque estaré en un vuelo y de nuevo pido una disculpa. Y aquí voy a empezar a compartir mi charla. Es para mí pues, un gusto hablar de uno de mis temas favoritos, de algo que hacemos mucho y algo con lo que luchamos el día aquí en nuestro hospital, que es la queratitis por hongo. Y pues voy a hacer lo posible resumir 15 minutos en este tema. La queratitis por hongo, como les digo, es una patología que vemos semana a semana aquí en nuestro hospital. No tengo ningún interés comercial. Lo único que tengo que declarar es que soy dueño parcial de la patente que tenemos para la investigación que estamos haciendo con terapia fotodinámica. Siempre me gusta agradecer al gran equipo que hemos formado en nuestro instituto y que hacen que el trabajo del día a día sea mucho más fácil y mucho más ameno. Eh, Tenemos una gran cantidad de patologías de queratitis infecciosas en nuestra zona de práctica por vivir en una zona tropical, por estar en un centro de referencia. Entonces, pues vemos muchos de estos diferentes tipos de úlceras en diferentes estadios, con diferentes tratamientos. Entonces, pero son las queratitis por hongo que, como ven en estas fotos, todas estas fotos son queratitis por diferentes tipos de hongo, en diferentes estadios, y vemos que hay diferentes características clínicas. Algunos de estos pacientes se van a empezar se van a presentar con infiltrados que van a tener cierta pigmentación, como por ejemplo lo de la curvularia. Pueden tener márgenes difusos, pueden tener infiltrados en satélite, como es aquí, o ya úlceras más avanzadas con necrosis total del estroma, donde ya es bien difícil diferenciarlos con otras patologías. Pero generalmente estas patologías, estos pacientes, hay que sospechar de una úlcera por hongo en los pacientes en los que estamos tratando para una queratitis bacteriana que no está respondiendo. Yo creo que una queratitis bacteriana o presuntamente bacteriana que no responde después de 10, 14 días, bueno, hay que buscarle, y generalmente van a ser los organismos atípicos como los hongos, la cantameba, las micobacterias, etcétera. Estos son los jugadores en el mundo de las infecciones aquí en nuestra zona. Generalmente vemos gram negativos y vemos el mismo, casi mismo número de pacientes en fúngicas que en gram positivos. Este pequeño grupo son acantamebas, micobacterias, nocardia, etcétera. Creo que esta es una publicación importante. Si fijan la fecha, en 1973, el doctor Dan Jones, que fue uno de los médicos que escribió la cantamueva, nos habla. Si la leemos detenidamente, vemos que en 50 años no hemos avanzado mucho. A lo mejor es porque lo que hacemos generalmente funciona para la mayoría de los casos, pero los organismos como los hongos, como la cantamueva, nos queda mucho por hacer, y creo que necesitamos gente nueva en estas áreas con interés en mejorar los resultados clínicos de estos pacientes. Como lo decía, para los tratamientos en úlceras bacterianas, úlceras virales, generalmente nos va muy bien. En las atípicas, más o menos, nocardia, micobacteria, tenemos ciertas armas para poderlo tratar, pero en las queratitis por hongos y en las parasíticas, generalmente la única arma que tenemos es el diagnóstico temprano y un paciente responsable, porque si el diagnóstico es tardío, si tenemos un paciente que no sigue las indicaciones, estos pacientes terminan generalmente
se denomina generalmente con un tratamiento quirúrgico. Pues vamos a revisar los diferentes formas de diagnosticarlo, el uso de diagnósticos moleculares y qué hay de nuevo en el tratamiento de nuestros pacientes. La queratitis por fusarium es la que más vemos aquí en el sur de la Florida y generalmente una de las más comunes en áreas tropicales y subtropicales. Como sabemos, en esta patología, los factores de riesgos, pues ya lo sabemos, generalmente el traumatismo contaminado con algo de tierra, vegetación, muy común en pacientes masculinos de edad media, jóvenes, donde trabajan en el campo, en áreas rurales. Eso se ve mucho aquí en el sur de la Florida, por la agricultura, en otras partes de Latinoamérica, en la India, etcétera. El clima influye mucho en áreas tropicales, pues vamos a ver los hongos filamentados como son el fusarium y en áreas donde no, climas más templados, pues vamos a ver más infecciones por cándida, etcétera. En diferentes ocupaciones van a ser factores de riesgo, historia de múltiples cirugías, una superficie ocular comprometida. Pero los lentes de contacto siguen siendo un factor de riesgo muy, muy importante en estos pacientes. Antes se creía que solo era para las bacterias, pero ya está comprobadísimo que los factores, que las lentes de contacto juegan un factor muy importante como factor de riesgo. Como lo fue estos casos que se fueron detectados a nivel mundial, gracias al doctor Alfonso, se organizaron, se pudo descubrir que estaba pasando algo diferente, que había una alta aumento en estos casos y se actuó con tiempo, se contactaron las autoridades federales y la compañía que realizaba estas soluciones y se pudo detener este outbreak que había de queratitis por hongo a mediados de de los principios de los 2000. El diagnóstico clínico en estos casos, pues generalmente no va a ser el correcto. Si nos basamos clínicamente por este artículo, uno de mis artículos favoritos del doctor Wilhelmus, vemos que en los casos de queratitis por hongo, solo en el 45% de los casos podemos hacer el diagnóstico preciso con los hallazgos clínicos. Entonces, pues tenemos que usar el laboratorio. Si tienen oportunidad de hacer un buen cultivo, un buen raspado y de mandárselo esto a un microbiólogo o un patólogo con experiencia, por favor háganlo porque esto puede cambiar el pronóstico para bien en el paciente. Solo tenemos oportunidad de la muestra a veces en un solo momento, no tenemos el lujo de poder estar cultivando, etcétera. En este caso, por ejemplo, una paciente que tenía un infiltrado crónico en una trabeculectomía en la parte posterior de la córnea. Vemos aquí que tenía algo de pigmentación detrás en el endotelio. Pues pasamos suturas filamentadas como una seda para poder pasarla por el área infiltrada y ponerlo en un plato de cultivo. Si son úlceras profundas, podemos hacer un túnel escleral y ir por el área donde está infectada y hacer una biopsia. Entonces, siempre cultivar, si tienen acceso a los lentes de contacto, a todo lo que la botella de la solución, donde se guardan los lentes, etcétera, pues siempre tratar de tener una muestra bien tomada. Y si tenemos oportunidad de hacer un buen raspado y tenemos acceso a gente que pueda ayudarnos a ver esto en el microscopio, microbiólogos experimentados, patólogos, etcétera, esto ayuda muchísimo porque podemos tener el resultado en forma muy rápida. Y pueden ver la morfología de estas hifas o pseudohifas y puede orientar en el diagnóstico rápido de estos pacientes. Como vemos, muy ligado la incidencia de estas infecciones conforme el tipo de clima que se ve. Nosotros utilizamos estudios de imagen como ayuda. Este es el confocal anterior que teníamos. Ahora estamos utilizando el HRT, el HRT3, módulo de segmento anterior para hacer microscopía confocal, donde pues han habido varias publicaciones que con una imagen bien tomada
con esta tecnología nos ayuda a identificar la presencia de hongos y de acantameba, que de otra forma es muy difícil de diagnosticar muchas veces en el laboratorio. Estamos ahora invirtiendo y tratando de utilizar más diagnósticos moleculares. Es una tecnología que antes era muy cara y que conforme han pasado los años se ha hecho los costos más razonables y nos permiten identificar el organismo, hacer un profile de la sensibilidad, qué tan la patogenicidad de estos organismos y de clasificarlos de una forma correcta. Por ejemplo, el doctor Alfonso y su grupo hicieron una identificación del genotipo de todos estos fusariums que estábamos viendo en el laboratorio y se dieron cuenta que estábamos clasificando erróneamente basados en la morfología. Y esto era importante porque basados en los resultados en las clasificaciones por tecnología molecular correspondía a los resultados clínicos de estos pacientes. Entonces sabíamos que, por ejemplo, Fusarium solani tenía pues peor pronóstico que otros tipos de Fusarium. Entonces es algo que en lo que estamos tratando de invertir en el laboratorio para poder mejorar nuestros diagnósticos, nuestros tiempos de diagnóstico, etcétera. Creo que tenemos que tener algoritmos bien establecidos en nuestra práctica. Como les explicaba, si tenemos un paciente que tiene una úlcera, que estaba sospechando de algo bacteriano y que está utilizando los antibióticos adecuados y no está mejorando, pues bueno, suspender y ver qué está pasando. Generalmente, si el paciente no está mejorando en 7, 10 días, hasta 14 días con el tratamiento para antimicrobianos que tenemos, pues algo está pasando y a lo mejor se trata de un organismo atípico como lo son los hongos. Entonces, bueno, a ver si podemos hacer un tiempo de lavado, suspender antibióticos, suspender todo por 24 o 48 horas, hacer un buen raspado, un buen cultivo, saber si tenemos acceso a alguna tecnología confocal, referir al paciente, etcétera. Pero bueno, siempre tener un algoritmo aquí este es un algoritmo que me gusta, que está publicado y validado del grupo de la doctora Namrata Sharma en Nueva Delhi, donde hicieron un estudio muy, muy elegante y aquí lo ven con el uso de natamicina como tratamiento de primera elección, que es la única gota que está aprobada por la FDA en nuestra zona de práctica. Y entonces siguieron un protocolo donde si el paciente mejoraba, pues lo seguían, si no, agregaban gotas de voriconazol. Si eran úlceras muy agresivas, profundas, utilizaban sistémico. Y vemos aquí los resultados que tuvieron con un success rate, una cura en el 79% de los casos, perforaciones en 7%, queratoplastía solo en el 20% de los casos, y generalmente el promedio de que los pacientes se curaban era 42 días. Entonces, pues es la verdad impresionante los resultados. Esto habla de un equipo fuerte de trabajo y estar bien organizados en el manejo de estos pacientes. Este algoritmo menciona el uso de inyecciones intraestromales. Ellos sí lo utilizan y han publicado a favor del uso de estas inyecciones. Esta publicación del grupo de UCSF, de la doctora Jennifer Rose Nussbaum, que han hecho grandes estudios en colaboración con el grupo de Aravin, no encontraron beneficios y esta ha sido, en mi experiencia personal, lo que yo he visto con inyecciones intraestromales. Si vamos a hacer inyecciones intraestromales, hay que hacerlas tener experiencia. He visto más complicaciones donde a veces al tratar de inyectar entra en la cámara anterior, el organismo se entra en la cámara anterior, pinchan el cristalino. He visto inyecciones por hongos que se meten al cristalino después de haber hecho una inyección intraestromal, etcétera. No hemos hecho un estudio nosotros prospectivo en el Bascom Palmer sobre el uso de inyecciones intraestomales. Yo solo digo que si lo van a hacer, pues generalmente hacerlo bajo el microscopio, con el paciente bien sedado y comprometerse a que lo van a tener que hacer seguido. Una sola inyección no va a ser suficiente y vamos a tener que hacer varias inyecciones en algunos casos, ¿no? Este es un estudio importante que creo que todos debemos de saber, el Mycotic Ulcer Treatment Trial, que procedió al Scott Trial, un esfuerzo entre la India, Aravin, con UCSF, en donde hicieron un estudio prospectivo, randomizado, un estudio que fue patrocinado por el National Eye Institute y básicamente con organismos con hongos filamentados, 40% fusarium, 17% aspergillus, y donde trataban como natamicina
a estos pacientes versus voriconazol, y básicamente este estudio demostró que la natamicina es superior como tratamiento tópico en estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa en estos casos si necesitamos agregar este voriconazol de forma sistémica, de forma oral? Pues no hubo de verdad una diferencia significativa en cuanto al número de perforaciones corneales, de visión. Hubo más efectos secundarios en el uso de voriconazol sistémico, problemas con enzimas hepáticas, alucinaciones. Yo he tenido varios pacientes con alucinaciones severas, entonces hay que hablar con los pacientes. Pero al final se concluyó que agregar voriconazol no provee un efecto terapéutico, un beneficio terapéutico en los casos avanzados. Un subanálisis demostró que en algunos casos de fusarium podría ser efectivo el uso de voriconazol oral como terapia adyuvante, ¿no? Entonces, pues, por eso nosotros seguimos tratando de clasificar a estos pacientes de forma molecular para estar seguros de qué tipo de fusario me estamos tratando, y porque sabemos que hay unos fusarios que son más agresivos que otros. Un tema importante de investigación ahorita son las micotoxinas, que son pues son químicos secundarios en el metabolismo de estos patógenos, que generalmente van a causar toxicidad, como por ejemplo necrosis del tejido, hipertensión por daño a la red trabecular, etcétera. Y es donde estamos basando nuestras investigaciones ahorita, enfocados en encontrar cuáles son estas micotoxinas más comunes en los diferentes organismos, cuáles son las responsables del daño a los tejidos, y si hay formas de neutralizarlo. Estas son las más comunes que se han encontrado en Fusarium. Y bueno, es uno de los proyectos que por falta de tiempo no puedo enfatizar. Hay casos en los que se ha descrito que el uso de colgajos conjuntivales puede ser de beneficio, y esto es algo que siempre me preguntan cuando presento charlas en Latinoamérica. Es una práctica que es común en Latinoamérica, es una práctica que hay gente que la sabe hacer muy bien. Y bueno, no hay estudios fuertes de peso o basados en evidencia, pero sí hay cierta evidencia donde podemos inferir que en algunos casos pueden ser de beneficio al llevar irrigación a sectores de la córnea que puedan ayudar a que estos medicamentos sistémicos puedan llegar al área donde está el melting, al proveer irrigación en esa área, tratar de tener un melting. Hay muy pocos publicaciones de verdad que nos ayuden a definir si esto tiene un grado de evidencia importante o no, pero en algunos casos sí se ha podido ver beneficio en el uso. Por ejemplo, este es un paciente que tenía una úlcera por hongo donde no estaba mejorando. El paciente tenía muchísimo dolor, estaba ya con medicamentos fuertes, un paciente joven, masculino. Y después en el segundo cultivo pudimos, cuando nos refirieron con nosotros, pudimos detectar que se trataba de un aspergilos. Para mí, las queratitis por hongo más difíciles de tratar son las por aspergilo. Hay que ser muy agresivos, en este caso por la localización en el área supranasal, en un ojo izquierdo, que no estaba totalmente central. Decidimos hacer un colgajo conjuntival en esa área, y aquí vemos el video donde me gusta debilitar y cortesía, agradecimiento a mi ex fellow y ahora socio, el doctor Jaime Martínez, quien editó y puso estos slides para una presentación y me hizo el favor de compartirlos. Aquí estábamos los dos operando, y vemos que nos gusta debridar todo el área, tratar de dejar la córnea lo más limpio posible y obtener este colgajo conjuntival como una forma de raqueta, tratando de quitar la tenon si es posible, suturarlo bien con 10 ceros para que no se vaya a retractar de forma tan rápida, y una vez ya suturado, seguir con el tratamiento médico. Y vemos que con el paso de los días, este paciente pues mejoró rápidamente y pudo sanar, y quitamos la sutura, se retrae la conjuntiva, y el paciente, pues pudimos evitar una perforación, una queratoplastía,
etcétera. La crioterapia es algo que nosotros no lo hemos estudiado a fondo. En los platos de cultivo no funciona de buena forma, pero en un modelo animal sí se ha demostrado que puede tener cierto beneficio, y aquí es congelar y descongelar 2 veces de forma rápida para que exista una desnaturalización de las proteínas, que se produzcan cristales de hielo intracelulares, y esto a lo mejor dañe estos hongos y pues nos ayude a que podamos matarlos. Y por último, pues creo que han estado viendo cada vez más publicaciones del uso del cross-linking para tratar infecciones corneales. Ahora el grupo de Dr. Jaffe ha demostrado que aumentando la energía, en estos casos podemos matar no solo bacterias, sino hongos. Es una data que él ha publicado. Nosotros no tenemos experiencia con esto. Nosotros hemos estado implementando el uso de otro tipo de agente fotosensible, como es la rosa de Bengala, en donde hemos podido en el laboratorio consistentemente matar el fusarium y el cándida. El aspergillus en esta publicación pudimos, en unos experimentos subsecuentes no nos fue tan bien, pero en fusarium, cándida y en otros hongos siempre hemos podido matarlos al 100%. Lo hemos aplicado a la clínica. Esta fue nuestra primera publicación en un paciente con un fusarium, donde cultivamos el paciente, creció el fusarium, lo tratamos en el laboratorio, lo pudimos matar, luego se lo ofrecimos al paciente, tuvo un resultado clínico aceptable. Este es un tratamiento que sigue siendo experimental, no se debe utilizar la luz verde que está en la lámpara de hendidura. Nosotros utilizamos una rosa de Bengala que preparamos de forma minuciosa a una dilución de 0.1%. Este es un caso clásico donde teníamos un paciente con hongos bilaterales en un pemfigoide no controlado, donde el tratamiento médico después de 30 días no había mejorado nada, estaban creciendo los hipopiones y los infiltrados con diferentes lesiones satelitales. Entonces utilizamos la rosa de Bengala y pudimos desinflamar las 2 córneas, curarlas de la infección. Después se trató al paciente con corticoides y miclofenolato para poder vertir estos párpados por el entropión cicatrizal, y esta paciente ahorita está con muy buena visión con lentes esclaras. Entonces, en resumen, en este tema de queratitis por hongos, creo que lo que se viene es tener diagnósticos moleculares donde nos ayuden a diagnosticar de forma más barata y más temprana estos pacientes. Sabemos que en las queratitis filamentadas la natamicina es la de elección, y en las cándidas pues podemos utilizar anfotericina y voriconazol de forma compuesta. Nosotros la podemos hacer en nuestro laboratorio. Podemos suplementar con inyecciones intraestromales y orales basados en nuestra experiencia, en nuestra casuística, y tener baja tolerancia para un tratamiento quirúrgico, sobre todo en los casos agresivos, como por ejemplo el Fusarium solani, el Aspergillus, etc. Y en pacientes que estamos con hongos, siempre evitar los esteroides. Los esteroides le dan muy mal pronóstico a estos pacientes, y tratar de evitarlos al máximo posible. Podemos utilizar ciclosporina. La ciclosporina fue elaborada como un antifúngico y después se descubrió que causaba depresión del sistema inmune. Entonces, bueno, con esto termino y muy agradecido por la oportunidad. Esperemos que en un futuro podamos traerles más información sobre las investigaciones en posible inhibición de micotoxinas para cambiar el pronóstico de estos pacientes. Aquí están mi buen amigo Noé y Tiziano. Yo estoy un poco molesto aquí porque nos acaban de poner una goliza cuando jugamos Argentina contra el resto del mundo en Facu Caribe, que fue el último congreso presencial que fui, y esperemos tener la revancha en el 2022 ahí en Barranquilla, o el año que viene en Oftalmo Córdoba presencial. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, muy interesante. Esa foto creo que es la última vez que Noé hizo algún tipo de actividad física, así que gracias por traerla acá al Congreso. Muy buena la charla, la verdad que hemos aprendido mucho. A mí me gustaría hacerte una pregunta, y creo que todos coincidimos que este tipo de casos debe llevarse el tratamiento a un médico especialista. Pero ¿qué tip, qué consejo le darías vos al oftalmólogo general que no es infectólogo, o al residente de segundo o tercer año, cuando recibe un paciente con un absceso corneal grado 3
con un nivel de hipopium, ¿cuáles son los must-do obligatorios y las cosas que no hay que hacer? Muchas gracias y excelente pregunta. Bueno, creo que lo más importante es hacer, como todo en medicina, un buen interrogatorio para ver los factores de riesgo que lo llevaron a esa úlcera, ¿no? Es para saber si es una úlcera que pues va a ser generalmente bacteriana o va a ser algo más atípico. Si el paciente, también la evolución de la úlcera, si el paciente va empezando, el oftalmólogo general puede empezar un tratamiento de amplio espectro con los antimicrobianos que tenemos, que la gran mayoría de las úlceras van a responder a eso. Pero si ya tenemos algunos días y no vemos ningún progreso, vemos que el hipopión avanza, que el melting está empezando o está avanzando, bueno, pues si no nos sentimos en nuestra zona de confort, pues hay que saber a dónde referir el paciente. Si tenemos la oportunidad de tomar un cultivo, eso lo recomiendo muchísimo, aunque sea un raspado y para hacer tinciones de Gram o tinciones de Jensen, nos podemos colaborar con algún patólogo que tengamos en la comunidad, algún microbiólogo para poder ver estas laminillas bajo el microscopio. Eso generalmente es suficiente para darnos una idea si esto va a ser un hongo o va a ser una micobacteria. Se pueden hacer tinciones específicas para eso, ¿no? Entonces, si ya hicimos laboratorios y si esto está progresando y si no sabemos, bueno, pues sí, tratar de buscar ayuda de algún experto en infecciones, algún experto en córnea para hacer un tratamiento. Yo lo que sí no recomiendo es estar agregando medicamentos. Los pacientes sufren mucho, no se llega a nada. Por ejemplo, me llegan pacientes que están con tratamiento para antibacterianos, parasíticos, micóticos, y ya llegan con una toxicidad, una medicamentosa muy severa, ¿no? Entonces, por último, si ya tenemos un paciente politratado que no está respondiendo y todavía no está en riesgo de perforación, podemos parar todo un día o dos, podemos hacer una biopsia corneal también, que nos puede ayudar a obtener la información de qué es lo que se trata y poder hacer un tratamiento ya más en base a esos resultados. Muy bueno, Guille. La última pregunta que yo quisiera hacer es en esos abscesos fúngicos en los cuales uno ve que va avanzando hacia la profundidad del estroma esa infección. ¿Qué experiencia tenés vos con las inyecciones intraestromales de antimicóticos? ¿Qué evolución tienen? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para tener una mejoría o una evolución favorable? Bien, gracias. Es también una buena pregunta. Y yo creo que la queratitis por hongo al día de hoy sigue siendo una enfermedad que tiene un tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos hongos que involucran más del 50% de la profundidad de la córnea o que ya se están acercando al limbo, es una infección que tenemos que hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico para poder erradicarla. Si son úlceras que tienen todavía la parte anterior de la córnea y no avanzado, sí podemos considerar hacer diferentes tipos de tratamientos como las inyecciones intraestromales. Hay mucha data buena, estudios prospectivos randomizados que han demostrado las dos, que han demostrado que funciona y que han demostrado que no funciona, lo cual creo yo que tiene que basarse también en la experiencia del grupo de los cirujanos que están tratando y tener protocolos bien establecidos. Por ejemplo, el protocolo de la doctora Namrata Sharma en Nueva Delhi comprobó claramente que ellos tenían un beneficio en el uso de estas inyecciones intraestomales, pero el estudio que hizo el grupo de UCSF con Arabin, pues no vieron un beneficio. Yo lo que sí les recomiendo es que si se van a poner a hacer inyecciones intraestromales, tratar de planearlo bien, hacer una buena sedación al paciente. Estos pacientes a veces se mueven, tienen mucha fotofobia, es difícil hacer estas inyecciones y he visto muchas complicaciones cuando se hacen esas inyecciones. Penetran cámara anterior, tocan cristalino y se pone peor la cosa. Entonces hay que planearlas muy bien. Muchas gracias, Guille. Sé el esfuerzo que hiciste para conectarte y estamos muy agradecidos y la verdad que todos estos casos son muy desafiantes. Me interesó mucho el tratamiento con la rosa de Bengala. ¿Está aprobado para usarlo acá en Latam, en Latinoamérica, o está en experimentación solamente en este grupo que están trabajando?
Gracias, Noé. Pues mira, la rosa de Bengala todavía es un tratamiento experimental. Todavía nosotros no tenemos aprobación por la FDA. Estamos tratando. Estamos por empezar un estudio prospectivo patrocinado por el National Eye Institute en colaboración con UCSF y Arabic. Entonces yo creo que una vez terminado este estudio tendremos la evidencia necesaria para saber si esto es algo que viene a traer algún beneficio o no, y de esa forma ya poderlo meter al mercado. Todavía no lo podemos hacer en Latinoamérica. No, o sea, la luz que utilizamos nosotros es una luz que está diseñada por un grupo de ingenieros aquí en nuestro instituto. Hay lugares como en Sao Paulo, la doctora Ana Luisa Hoffling ha replicado la luz. Nosotros la hemos asesorado. Ella tiene estudios también que se están haciendo allá. Y en la India también tienen una de nuestras lámparas, pero todavía no son comercialmente disponibles. Excelente. Y una respuesta a tu primera pregunta, Andrés. Yo te voy a dar una respuesta mejor. ¿Qué hacer cuando recibimos un paciente con una queratitis con hongo? Lo que tenemos que tener es esto. Por favor, ¿me pueden poner la placa? Tenemos que tener esto. El contacto de Instagram del doctor Amezcua, Córnea Papi, que la verdad que el doctor siempre es muy ameno. Cuando uno tiene una duda, él siempre está atento a poder darte una respuesta. Así que todos los oftalmólogos, creo que, Andrés, esta es la respuesta a tu pregunta. Me parece excelente, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por estar presente acá en Oftalmo Córdoba. Te esperamos, por supuesto, el año que viene. Así que, bueno, damos por finalizada tu disertación. Muchísimas gracias. Muchas gracias y felicidades por tan buen congreso. Nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias, Guillermo. En unos minutos comenzaremos con otro de los simposios, una masterclass muy entretenida, una sorpresa bastante linda para todos ustedes.